La tarde caía lentamente sobre la Ciudad de México cuando Diego Ramírez, con apenas 26 años y un cúmulo de sueños bajo el brazo, llegó por primera vez frente a la casa que acababa de comprar. Estaba en una colonia antigua, de calles empedradas y árboles que parecían haber presenciado demasiadas historias. La fachada mostraba grietas, la pintura estaba desgastada y, sin embargo, había algo en aquella construcción que lo atraía. Tal vez era el enorme portón de madera con herrajes oxidados, o quizá los murales difuminados que apenas se alcanzaban a distinguir en las paredes exteriores, figuras abstractas, colores apagados y sombras que parecían moverse con la luz del atardecer. Diego respiró hondo. Esa casa era su oportunidad de empezar de nuevo. Después de años de trabajos mal pagados como arquitecto, había conseguido ahorrar lo suficiente, y con un pequeño préstamo, para comprar esa propiedad que todos en el barrio evitaban. Es demasiado vieja, le habían dicho. Nadie la quiere porque tiene mala fama, le habían advertido. Pero para Diego, eso solo significaba que la había conseguido a un precio razonable, y con un poco de esfuerzo podría renovarla y convertirla en su hogar. Mientras observaba los detalles, escuchó pasos lentos detrás de él. Al voltear, encontró a una mujer mayor, encorvada pero con mirada firme. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado y sostenía un bastón de madera. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, parecían atravesar a cualquiera que se cruzara con ellos. ¿Eres tú el nuevo dueño?, preguntó con voz ronca, pero clara. Sí, señora. Soy Diego Ramírez, respondió él, con una sonrisa educada. Voy a vivir aquí. La mujer lo miró de arriba abajo, sin devolverle la sonrisa. Yo soy Carmen, pero todos me dicen Doña Carmen. Vivo enfrente desde hace más de 40 años. Hizo una pausa, como si eligiera con cuidado sus palabras. Esa casa guarda recuerdos que no dejan dormir. Diego frunció el ceño, intrigado. ¿Recuerdos?, preguntó. Historias. Sufrimiento. Cosas que es mejor no remover, contestó ella, antes de girar lentamente para volver a su casa. Diego se quedó parado unos segundos, sin saber cómo reaccionar. La advertencia de la anciana se le quedó grabada en la mente, pero trató de restarle importancia. Después de todo, las personas mayores siempre tenían supersticiones o cuentos para asustar a los jóvenes. Entró a la casa con la llave que el notario le había entregado días antes. El portón crujió con un sonido profundo, como si despertara de un largo sueño. Al empujarlo, un olor a humedad y polvo lo envolvió. El interior estaba en penumbras, las cortinas viejas bloqueaban casi toda la luz. Caminó con cuidado, escuchando el eco de sus pasos en el suelo de madera gastada. La sala principal era amplia, con techos altos adornados por molduras que el tiempo había desgastado. En las paredes, al igual que en el exterior, había murales pintados directamente sobre el revoque. Algunos representaban paisajes surrealistas, otros, figuras humanas con expresiones que oscilaban entre la tristeza y la rabia. Diego no pudo evitar sentir que esas miradas pintadas lo seguían. Subió las escaleras que llevaban al segundo piso. Cada peldaño crujía bajo su peso. Pasó por habitaciones vacías, con puertas que rechinaban al abrirse. En una de ellas, encontró un viejo ropero cubierto con una sábana amarillenta. No había muebles importantes, ni objetos de valor. Solo paredes, polvo, y ese silencio denso que parecía contener secretos. Cuando regresó a la planta baja, decidió explorar el patio trasero. Allí había un jardín descuidado, con plantas secas y maleza crecida. Al fondo, descubrió una pequeña fuente de piedra cubierta de musgo, ya sin agua, pero con restos de azulejos azules que aún brillaban bajo la luz del sol poniente. Diego sonrió, tratando de ver el potencial. Con un poco de trabajo, este lugar puede ser hermoso, se dijo a sí mismo. De pronto, escuchó una voz detrás de la barda. ¿Ya entraste, muchacho? Era nuevamente doña Carmen, quien lo observaba desde su patio. Sí, ya.
respondió Diego con cortesía. Voy a remodelar todo. La anciana negó con la cabeza lentamente. Puedes cambiar las paredes, los pisos y las ventanas, pero lo que está escrito en esa casa nunca se borra. Sus palabras retumbaron en el aire, y por primera vez Diego sintió un leve escalofrío. Quiso preguntar más, pero la mujer ya se había retirado. Al caer la noche, Diego se quedó solo dentro de la casa, con una linterna en la mano. El eco de sus pasos lo acompañaba mientras recorría los pasillos. Intentaba imaginar cómo sería la renovación, qué colores usaría, dónde colocaría sus muebles. Sin embargo, cada vez que levantaba la mirada, los murales parecían reclamarle atención. Había algo en ellos, un mensaje oculto, un susurro atrapado en la pintura. Se sentó en medio de la sala principal y encendió una pequeña lámpara de mesa que había traído consigo. Mientras la luz iluminaba las paredes, notó que en una de las esquinas del mural, muy cerca del piso, había una firma, J. Herrera, 1957. El nombre le resultó familiar, aunque no supo por qué. Se acercó más, repasando las letras con los dedos. En ese momento, un recuerdo vago de su abuelo cruzó su mente, como una sombra fugaz que no supo descifrar. El viento nocturno se coló por una ventana rota y la lámpara titiló. Diego respiró profundo, decidido a no dejarse llevar por miedos. Aquella casa era suya, y nada iba a detenerlo. Pero en el fondo, mientras observaba los murales y escuchaba el silencio cargado, no pudo evitar pensar que doña Carmen tenía razón, esa casa guardaba recuerdos. Y tarde o temprano, lo alcanzarían. Esa misma noche, Diego descubrirá que las paredes no solo guardan murales, también esconden un secreto tangible. La primera noche en la casa fue inquieta para Diego. El colchón inflable que había traído apenas lograba aislarlo del suelo frío de la sala. Afuera, el viento golpeaba las ventanas viejas, y los ruidos de la madera expandiéndose lo mantenían en vilo. A medianoche, se levantó con la linterna en mano para recorrer una vez más los pasillos. Algo lo empujaba a explorar, como si la casa le susurrara desde sus entrañas. Se detuvo frente al mural más grande de la sala principal. Era extraño, durante el día había notado colores difusos y figuras confusas, pero ahora, bajo la luz temblorosa de la linterna, juraría que había sombras nuevas, casi como rostros escondidos detrás de capas de pintura. Estoy alucinando por el cansancio, murmuró, intentando tranquilizarse. Decidió volver a su cama, improvisada, pero al pasar cerca de la escalera algo llamó su atención, un ligero crujido distinto al de la madera. Sonaba hueco. Diego golpeó la pared con los nudillos y confirmó su sospecha. Había un espacio vacío detrás. Intrigado, buscó su caja de herramientas y tomó un pequeño martillo. Con golpes cuidadosos comenzó a desprender el revoque. Primero cayó polvo, luego trozos de ladrillo viejo. Tras varios minutos, la linterna iluminó algo inesperado, un compartimento oculto. Dentro, envuelto en un paño amarillento, había un objeto rectangular. Diego lo sacó con manos temblorosas y lo llevó a la mesa. Cuando retiró el paño, se encontró con un cuaderno de cuero, gastado por el tiempo. La tapa estaba agrietada y apenas podía distinguirse un nombre escrito a mano, Isabel Herrera. El corazón de Diego se aceleró. Recordó la firma en el mural, J. Herrera, 1957. ¿Podría haber relación entre ambos? Abrió con cuidado el diario, y un olor a papel antiguo lo envolvió. Las primeras páginas estaban llenas de letra manuscrita, firme y elegante. Hoy 12 de mayo de 1957. Mi padre pasa horas pintando en la sala, como si las paredes fueran su refugio. Pero mamá no soporta verlo así. Dice que sus murales esconden más de lo que muestran. A veces lo escucho murmurar nombres que no conozco. Tengo miedo. Diego leyó en silencio, sintiendo como cada palabra lo absorbía. Era la voz de una niña, Isabel, describiendo su vida dentro de esa misma casa. Cuanto más avanzaba, más inquietantes eran las entradas. Escuché gritos en la noche.
Mamá lloraba y papá decía que era por el bien de la familia. No entiendo nada. Solo sé que hay cosas que no debo contar a nadie. Diego cerró el cuaderno un instante, tratando de procesar lo que acababa de leer. No sabía por qué, pero algo en esas palabras lo estremecía. Como si no fueran solo memorias ajenas, sino piezas de un rompecabezas que lo involucraba sin explicación. Decidió salir al patio para despejarse. El aire nocturno estaba frío y húmedo. Desde la reja, doña Carmen lo observaba con los brazos cruzados. «No puedes dormir, ¿verdad?», preguntó, como si supiera lo que pasaba. «Encontré algo». Diego dudó en contarlo, pero al final confesó. Un diario, escondido dentro de la pared. Es de una niña que vivió aquí hace décadas. El rostro de doña Carmen se endureció. Sabía que tarde o temprano esa casa iba a hablar. Hizo una pausa y bajó la voz. «Ten cuidado, muchacho. Lo que encuentres puede cambiar lo que crees saber de ti mismo». Diego arqueó una ceja. ¿De mí mismo? ¿Qué tiene que ver esa familia conmigo? La anciana no respondió. Solo lo miró en silencio, con ojos cargados de misterio, antes de regresar a su hogar. Diego volvió adentro, con el diario en las manos. Se sentó frente a la lámpara y continuó leyendo. Descubrió que Isabel escribía casi todos los días, relatando detalles de su infancia, sus juegos en el patio, las canciones que cantaba su madre, las obsesiones de su padre con los murales. Pero poco a poco, las entradas adquirían un tono sombrío. Hoy papá cerró con llave una habitación y dijo que nunca debía entrar ahí. Me dio miedo la forma en que me miró. Como si sus ojos ya no fueran suyos. Diego tragó saliva. ¿Una habitación cerrada? ¿Seguiría existiendo? Siguió leyendo. Escuché voces detrás de la pared. No eran las de mamá ni papá. Alguien más estaba aquí. Quise preguntar, pero me mandaron a callar. El escalofrío recorrió su espalda. Era imposible no voltear a ver las paredes que lo rodeaban, como si en cualquier momento pudieran hablar. De repente, un golpe seco resonó en la planta alta. Diego se levantó de un salto, con la linterna en mano. Subió despacio, con el corazón desbocado. Abrió cada puerta, revisó cada rincón, pero no encontró nada. Todo estaba vacío. Regresó a la sala, cansado y con el diario apretado contra su pecho. No sabía si lo que había leído eran simples recuerdos de una niña sensible o si realmente aquella casa escondía secretos más oscuros. Antes de dormir, abrió una última página al azar. Hoy descubrí algo en la pared de la sala. Un hueco secreto donde escondí este diario. Si alguien lo encuentra, por favor, que no repita la historia de mi familia. Diego dejó caer el cuaderno sobre la mesa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que no podía ignorar esas palabras. Esa niña había querido ser escuchada, aunque fuera décadas después. Mientras apagaba la lámpara, solo una idea lo perseguía: ¿qué historia había querido ocultar la familia Herrera? Diego encontrará dentro del diario un detalle que conecta directamente con su propio pasado familiar, y lo que parecía una coincidencia ya no lo será. El amanecer trajo consigo un aire espeso, cargado de humedad. Los primeros rayos de sol atravesaban los cristales sucios de la vieja casa, tiñendo de dorado las partículas de polvo que flotaban en el ambiente. Diego no había dormido casi nada. Sus ojos estaban rojos, pero su mente seguía girando alrededor de cada palabra del diario de Isabel. Se preparó un café en una cafetera oxidada que había encontrado en la cocina. Mientras el aroma llenaba la estancia, se sentó nuevamente frente al diario, decidido a continuar. Pasó páginas con manos ansiosas, hasta que un detalle lo hizo detenerse en seco. Allí, entre párrafos de inocencia rota, apareció un nombre. Un nombre que conocía demasiado bien: Martín García. La entrada decía: mamá discutió otra vez con papá.
Le gritaba que lo de Martín García iba a arruinar nuestras vidas. Que no podíamos cargar con culpas ajenas. Papá respondió que no había vuelta atrás. Yo no entendía, pero ese nombre me persigue en sueños. Diego dejó el diario sobre la mesa, sorprendido. Martín García era el nombre de su abuelo paterno. El mismo del que su familia siempre había hablado con un silencio incómodo, como si mencionarlo fuera abrir heridas que nunca sanaron. Esto no puede ser casualidad, susurró, con la respiración entrecortada. Los recuerdos acudieron a su mente. Las pocas veces que de niño preguntó por su abuelo, su padre cambiaba de tema o salía de la habitación. Nunca hubo fotografías en la casa familiar, nunca anécdotas. Solo vacío. Diego necesitaba respuestas. Así que tomó el diario bajo el brazo y fue directo a ver a doña Carmen. Tocó la puerta con fuerza. «Doña Carmen», gritó con impaciencia. «Necesito hablar con usted». La anciana tardó en abrir, y cuando lo hizo, lo miró con expresión seria. «Ya le advertí, muchacho. Esa casa guarda cosas que no todos pueden soportar». No entiende». Diego extendió el diario abierto en la página del nombre. «Aquí aparece mi abuelo. Martín García. ¿Qué tiene que ver él con la familia Herrera?». Los ojos de doña Carmen brillaron con un destello de reconocimiento. Sabía que algún día alguien vendría a atar los hilos. Suspiró, como si llevara demasiado tiempo guardando un secreto. «Escucha, Diego. Cuando yo era niña, los Herrera eran conocidos en todo el barrio. Tu bisabuelo, el pintor, era un hombre extraño, obsesionado con sus murales. Pero había rumores, decían que un crimen había ocurrido dentro de esa casa. Y el nombre de tu abuelo siempre estuvo ligado a ese misterio». Diego se quedó helado. «¿Un crimen? ¿Qué crimen?». La anciana negó con la cabeza. Nadie supo con certeza. Un día, Martín desapareció. Y desde entonces, tu familia se mudó lejos. Los Herrera también se marcharon poco después, dejando la casa vacía, como si huyeran de algo que preferían enterrar. Diego tragó saliva. Cada palabra de la anciana pesaba más que la anterior. ¿Y por qué nadie en mi familia me contó nada? Quizá porque había cosas que no podían explicarse con lógica, respondió doña Carmen. Y otras que dolían demasiado para recordarlas. El joven se quedó en silencio, con el diario apretado contra el pecho. Sabía que la única forma de entender era seguir leyendo. Volvió a la casa y continuó. Las siguientes páginas de Isabel eran cada vez más perturbadoras. Hoy vi a papá manchado de pintura, pero no era pintura. Era rojo, demasiado rojo. Cuando le pregunté, me gritó que me callara. Mamá lloraba en la cocina, decía que todo era culpa de ese hombre, de Martín García. Diego se llevó la mano a la frente, sudando frío. Oí pasos en el sótano. Papá no me dejó entrar, pero yo sé que alguien estaba ahí. Mamá temblaba cada vez que escuchaba los ruidos. Yo quería ayudar, pero era solo una niña. El sótano. Diego no lo había revisado aún. Respiró profundo, tomó una linterna y bajó por la escalera estrecha que conducía al subsuelo. La puerta crujió al abrirse, y un olor a humedad lo golpeó de inmediato. El espacio era oscuro, con paredes de piedra desnuda. Había estantes viejos, cajas cubiertas de telarañas y herramientas oxidadas. Avanzó con cautela, iluminando cada rincón. Entonces, notó algo extraño en el suelo, un rectángulo marcado, más claro que el resto. Se agachó y pasó la mano. Era una tapa de madera, una especie de compuerta. El corazón le latía con fuerza. Con esfuerzo, levantó la tapa y reveló un hueco profundo, como una fosa oculta. El aire que escapó era helado y denso, cargado de polvo y algo más, un olor metálico, inconfundible. Diego retrocedió, con la respiración acelerada. No se atrevió a mirar más.
Cerró la compuerta de golpe y subió las escaleras a toda prisa. De vuelta en la sala, tomó el diario otra vez. La última entrada que alcanzó a leer esa noche lo dejó paralizado. Si alguien encuentra esto, debe saber que el secreto está bajo nuestros pies. Papá dice que todo lo hizo para protegernos. Pero yo no creo que haya perdón posible. Diego dejó caer el cuaderno. Sus manos temblaban. El secreto de la familia Herrera estaba enterrado en el sótano, y de alguna manera, su abuelo estaba en medio de todo aquello. Se recostó en la pared, tratando de recuperar el aliento. Sabía que el próximo paso sería enfrentar a su propio padre y exigirle la verdad. Diego irá a confrontar a su padre sobre lo que descubrió, pero lo que escuchará no será una simple confesión, sino el inicio de una verdad más oscura de lo que imaginaba. La noche caía sobre la ciudad cuando Diego, aún con el diario en las manos, tomó la decisión que había estado postergando: hablar con su padre. No podía cargar solo con el peso de lo que había descubierto en el sótano. La imagen de la compuerta oculta, el olor metálico, las palabras de Isabel, todo lo perseguía. Condujo su viejo coche hasta la casa familiar. El trayecto fue silencioso, apenas roto por el ruido del motor. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Al llegar, se quedó un momento dentro del coche, respirando hondo. La casa de su infancia seguía igual, la misma fachada de ladrillos, la misma luz cálida que escapaba por las ventanas. Pero esa noche, parecía más ajena que nunca. Tocó la puerta. Su padre, Rafael García, abrió después de unos segundos. Tenía el cabello encanecido y las arrugas más marcadas que la última vez que Diego lo había visto. Su expresión pasó de sorpresa a incomodidad en un instante. «Diego, no esperaba verte tan tarde». «¿Qué sucede?». El joven levantó el diario, casi como si fuera un arma. «Necesitamos hablar. Es sobre el abuelo. Sobre Martín García». El rostro de Rafael se endureció de inmediato. «No aquí», dijo con voz grave, mirando hacia la sala. «Ven conmigo». Entraron en la cocina. Rafael cerró la puerta y se apoyó en la mesa, como si necesitara sostenerse. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», preguntó con frialdad. Diego abrió el diario y lo dejó frente a él, señalando las páginas. «Aquí. Lo encontré en la casa que compré. Estaba escondido dentro de una pared. Es el diario de una niña, Isabel Herrera. Y ella escribe que el abuelo estuvo involucrado en algo horrible. Algo que pasó en esa casa». Rafael no tocó el cuaderno. Solo lo miró con ojos oscuros, cargados de recuerdos que no quería despertar. «Diego, hay cosas que es mejor dejar enterradas». «No», exclamó Diego, golpeando la mesa. «Ya encontré el sótano, la compuerta oculta, el olor. No puedes seguir negándolo. Quiero la verdad». El silencio se prolongó tanto que el tic-tac del reloj de pared se volvió insoportable. Finalmente, Rafael habló, con voz quebrada. «Tu abuelo, Martín, no era el hombre que imaginas. Cuando yo era niño, él trabajaba con los Herrera. No solo era amigo, también era socio en algunos negocios. Pero había problemas, discusiones, deudas, secretos». Diego lo observaba con atención, cada palabra era como una gota de veneno que caía en su mente. Una noche, algo ocurrió en esa casa. Yo tenía apenas 10 años, pero recuerdo los gritos. Mamá lloraba, papá estaba lleno de rabia. Y después, desapareció una persona. Nunca supimos con certeza qué pasó, pero los rumores señalaban a tu abuelo. Diego se estremeció. ¿De quién hablas? ¿Quién desapareció? Rafael bajó la mirada, como si no pudiera sostenerla. Era un hombre. Nadie sabe su nombre real, solo que estaba relacionado con los negocios turbios de Martín. La gente decía que tu abuelo lo enterró en esa casa.
El corazón de Diego dio un vuelco. La conexión con el sótano era inevitable. Entonces, ¿es verdad? ¿El abuelo mató a alguien? Rafael cerró los ojos. Yo nunca vi nada. Pero sí escuché. Sí sentí. Durante años, mamá me prohibió hablar del tema. Cuando la policía investigó, no encontraron pruebas. Todo se cayó. Pero nuestra familia quedó marcada. Por eso nos mudamos. Por eso nunca hubo fotos de él en casa. Diego se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Rafael lo miró con un dolor sincero. Porque no quería que cargaras con la vergüenza de un apellido manchado. Creí que si olvidábamos, todo desaparecería. El silencio volvió a llenar la cocina. Diego sintió una mezcla de rabia y compasión. Su padre había sido un niño obligado a callar, y ahora él, de adulto, enfrentaba los fantasmas que nunca debieron ser suyos. Pero había algo más. Lo intuía. Papá, en el diario, Isabel habla de su padre manchado de sangre. Habla de que Martín era una carga, pero también de que había alguien encerrado en el sótano. Lo miró fijamente. ¿Me estás diciendo que el abuelo fue el culpable, o los Herrera también tienen parte en esto? Los ojos de Rafael se abrieron, y por un instante pareció temblar. Diego, no sabes en lo que te estás metiendo. Dímelo. Insistió. Rafael se levantó bruscamente, como si la presión fuera insoportable. Caminó de un lado a otro, con las manos en la cabeza. Finalmente se detuvo, respirando agitado. Los Herrera, ellos no eran inocentes. Esa familia también tenía secretos oscuros. Lo de tu abuelo fue solo la punta del iceberg. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Rafael lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de miedo y advertencia. Quiero decir que lo que encontraste en esa casa, no es solo sobre nuestro apellido. Hay más. Mucho más. Y si sigues escarbando, puede que no te guste lo que descubras. La tensión se cortaba como un cuchillo. Diego sabía que su padre no estaba diciendo todo, que aún había algo más profundo y perturbador. Y esa certeza lo consumía. Se levantó, tomó el diario y caminó hacia la puerta. No puedo detenerme, papá. No después de todo esto. Rafael no lo detuvo. Solo lo miró marcharse, con un peso insoportable en la mirada, como un hombre que sabe que los secretos de su infancia están a punto de resurgir. Diego regresará a la casa con más preguntas que respuestas. Pero al abrir nuevamente el diario, encontrará un mensaje oculto entre las páginas, uno que no fue escrito con tinta, sino con algo mucho más inquietante. Diego regresó a la vieja casa entrada la medianoche. El viento silbaba entre las ramas secas del jardín delantero, y las ventanas parecían observarlo como ojos cansados que habían visto demasiado. Traía el diario bajo el brazo, como si fuera un tesoro y, al mismo tiempo, una condena. Cerró la puerta detrás de sí y encendió una lámpara de pie que apenas iluminaba el salón principal. La madera crujía bajo sus pasos, y cada sombra se alargaba como si quisiera alcanzarlo. Se sentó frente a la mesa donde había leído tantas páginas de Isabel. Abrió el cuaderno con cuidado, volviendo a recorrer las frases que conocía de memoria. Pero algo lo inquietaba. Al pasar las hojas notó que, en una de ellas, la textura era distinta. Más gruesa, como si algo estuviera pegado. Tomó una navaja pequeña y, con movimientos lentos, separó el papel. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Entre las páginas había un trozo de tela amarillenta, cosido con hilo rojo. Y sobre esa tela, había manchas secas, oscuras, que parecían sangre. El corazón de Diego se aceleró. Debajo de la tela encontró unas palabras apenas visibles, escritas con una caligrafía temblorosa, como si la persona que las escribió estuviera al borde del colapso. Si alguien encuentra esto, sepan que no fue un accidente. No fue culpa de un hombre solo.
Todos guardan silencio. Todos son cómplices. El sótano es la prueba. Y yo vi más de lo que debía. La firma estaba borrosa, pero alcanzaba a leerse: Isabel Herrera. Diego se echó hacia atrás en la silla, con la respiración agitada. No solo confirmaba sus sospechas. Isabel había querido dejar un mensaje secreto, uno que no debía ser visto por cualquiera. ¿Qué demonios pasó aquí, Isabel?, susurró con voz quebrada. De repente, escuchó un ruido en la casa. Un golpe seco, como si una puerta se hubiera cerrado sola en el pasillo. Diego se levantó de golpe, la lámpara osciló y proyectó sombras inquietantes. «Hola», dijo, con la garganta seca. El silencio fue su única respuesta. Avanzó por el pasillo, con el diario en las manos. Cada paso retumbaba en el suelo de madera. Llegó a la puerta del sótano, la misma que había encontrado oculta días atrás. La miró fijamente, indeciso entre huir o descender. Finalmente, vencido por la necesidad de respuestas, tomó la linterna y abrió la compuerta. El aire viciado lo golpeó de inmediato, una mezcla de humedad, óxido y algo más, algo que recordaba a hierro viejo. Bajó los escalones, uno a uno, hasta que la oscuridad lo envolvió por completo. El sótano era pequeño, con paredes de piedra rugosa. La linterna iluminó cadenas oxidadas en una esquina y lo que parecía una mesa rota en el centro. El corazón de Diego martillaba en sus oídos. En una de las paredes, notó marcas. Palabras raspadas con algo afilado, casi invisibles por la erosión del tiempo. Se acercó y pasó los dedos sobre ellas. No confiar en nadie. Ni en mi familia. La frase lo estremeció. Isabel había estado ahí. No había duda. De pronto, escuchó un crujido detrás de él. Giró la linterna y vio polvo cayendo del techo. Algo pequeño se deslizó por el suelo, un sobre amarillento que había estado oculto en una grieta de la pared. Lo recogió con manos temblorosas. El sobre estaba sellado con cera vieja, y en la parte frontal había una palabra escrita con letra infantil: perdón. Diego lo abrió con cuidado. Dentro había una carta más extensa, escrita con desesperación. Me obligaron a callar. Papá decía que si hablaba, todos moriríamos. Yo escuché los gritos en el sótano, vi las manos ensangrentadas. No fue solo Martín, también mi padre, también mi tío. Todos sabían. Todos callaron. Y ahora tengo miedo de que un día ellos me hagan desaparecer como hicieron con él. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo estaba ante el testimonio de una niña aterrorizada, sino ante una conspiración familiar. Los Herrera no eran las víctimas que él había imaginado. Eran parte del horror. Un golpe fuerte lo sacó de sus pensamientos. Arriba, en la planta principal, la puerta principal se había cerrado con violencia. Diego apagó la linterna de inmediato y contuvo la respiración. Pasos. Pasos firmes y pesados recorriendo el piso de arriba. Alguien había entrado en la casa. Diego guardó el sobre y el diario contra su pecho, apagó la linterna y permaneció inmóvil, con el corazón desbocado. El sonido de los pasos se acercaba a la entrada del sótano. Una voz grave y desconocida rompió el silencio. Diego, sé que estás aquí. Ya no tienes que seguir buscando. Es mejor que dejes esto. El joven apretó los dientes, el miedo recorriéndolo como hielo. Esa voz no era la de su padre, ni la de alguien que conociera. Era un extraño, pero parecía saberlo todo. El chirrido de la puerta del sótano resonó en la oscuridad. Diego sabía que había llegado a un punto de no retorno. ¿Quién es el hombre misterioso que entró a la casa? ¿Qué relación tiene con los Herrera y con Martín García? Lo que revelará cambiará por completo el rumbo de la investigación. La puerta del sótano crujió como si se quejara de ser abierta después de años. Diego, con el corazón martillando en el pecho, se quedó inmóvil en la penumbra.
El aire se volvió más pesado, cargado de polvo y del olor metálico de la humedad. La voz volvió a escucharse, grave, tranquila, pero con un tono que erizaba la piel. Diego, no tienes idea en qué te estás metiendo. El joven apretó el diario contra su pecho y encendió de nuevo la linterna, apuntando hacia las escaleras. La luz reveló la silueta de un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un saco oscuro. Su rostro permanecía oculto en las sombras, apenas iluminado por destellos que mostraban arrugas marcadas y una barba descuidada. ¿Quién eres?, preguntó Diego, intentando sonar firme, aunque su voz tembló. El hombre descendió un par de escalones con calma, como si no tuviera prisa. Soy alguien que conoció esta casa mucho antes que tú, alguien que también leyó ese diario. Diego retrocedió un paso, con la linterna temblando en su mano. Eso es imposible, murmuró. Yo fui el único que lo encontró. El hombre esbozó una sonrisa amarga. ¿De verdad crees que Isabel solo dejó un mensaje? Ella dejó varios. Este diario es solo una parte de la verdad. El silencio del sótano parecía tragarse cada palabra. Diego respiró hondo y se obligó a preguntar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hicieron los Herrera? El hombre se detuvo en seco, como si esa pregunta lo hubiera golpeado en el estómago. Bajó otro escalón y, por fin, la luz iluminó su rostro. Tenía cicatrices en la mejilla izquierda y una mirada cansada, pero en sus ojos brillaba un rencor acumulado por años. Martín García, susurró Diego, reconociendo el nombre escrito en las páginas del diario. El hombre lo miró fijo y asintió. Sí. Soy Martín. El mismo que ellos quisieron borrar de la historia. Diego sintió un nudo en la garganta. Martín, el supuesto desaparecido, estaba frente a él. Pero... Isabel escribió que tú habías, balbuceó. Que yo había muerto, interrumpió Martín, con voz áspera. Eso es lo que ellos querían que todos creyeran. Tu padre incluido. Diego retrocedió un par de pasos, confundido, con la linterna apuntando directamente a Martín. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Martín cerró los ojos un instante, como si estuviera luchando contra recuerdos dolorosos. Tu padre fue parte del pacto de silencio. Él también sabía. Las palabras cayeron como un golpe en el pecho de Diego. No, no puede ser, susurró, temblando. Mi papá nunca te lo dijo porque quería protegerte, interrumpió Martín, su voz ahora cargada de furia contenida. Pero él sabía lo que tu abuelo y tu tío hicieron en esta casa. Sabía que aquí encerraron a inocentes, que aquí se cometieron crímenes. Isabel fue solo una niña cuando descubrió la verdad, y la obligaron a callar. Diego se llevó las manos al rostro, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Y tú? ¿Qué hiciste tú?, preguntó, con lágrimas comenzando a asomar en sus ojos. Martín respiró profundamente. Sobreviví. Escapé cuando pensaban que ya estaba muerto. Y me juré que un día regresaría para hacerlos pagar. Se produjo un silencio denso, roto apenas por el goteo constante de agua en alguna esquina del sótano. ¿Por qué vienes a mí?, preguntó Diego, con la voz quebrada. ¿Por qué ahora? Martín bajó el último escalón y se colocó frente a él, a apenas 1 metro de distancia. Sus ojos brillaban de una mezcla de odio y compasión. Porque tú eres diferente. Porque Isabel creyó en ti. ¿Crees que es casualidad que hayas comprado esta casa? No, Diego. Nada de esto es casualidad. Ella dejó ese diario para ti. Diego lo miró incrédulo. ¿Para mí? Pero yo, ni siquiera la conocí. Martín lo tomó del brazo con fuerza, casi desesperado. Tú eres sangre de los Herrera. Pero también eres la última oportunidad de romper con este maldito silencio. Si no haces algo, su historia se repetirá, contigo, con los que vengan después.
Diego apartó la mirada, temblando. Dentro de él se mezclaban miedo, rabia y una confusión insoportable. De pronto, un ruido arriba interrumpió la conversación. La puerta principal volvió a chirriar, esta vez seguida de voces. Varios hombres habían entrado en la casa. Martín apagó la linterna de Diego de un manotazo y susurró en su oído. Nos encontraron. Tienes que decidir ahora, Diego. O te quedas conmigo y descubres toda la verdad, o corres y te conviertes en parte de su silencio. Los pasos arriba se multiplicaban. Se escuchaba a alguien gritar. Busquen en el sótano. Diego sintió que el tiempo se detenía. Su respiración se volvió entrecortada, el diario pesaba como plomo entre sus brazos y la oscuridad lo rodeaba como un manto asfixiante. Entre la verdad que ardía frente a sus ojos y el miedo de convertirse en la próxima víctima, sabía que debía elegir. ¿Se quedará Diego junto a Martín para descubrir los secretos más oscuros de su familia, o huirá para salvar su vida? Lo que ocurra en la siguiente noche sellará su destino. El sótano se convirtió en una trampa de sombras y ecos. Los pasos retumbaban sobre la madera vieja del piso superior, cada vez más cercanos, como si un enjambre de depredadores estuviera cerrando el cerco. Diego apretaba el diario contra su pecho, mientras el sudor frío le corría por la frente. Martín lo sujetó del brazo con fuerza. Escucha, muchacho, susurró con los dientes apretados, no hay tiempo. Si esos hombres nos encuentran aquí, no vivirás para contarlo. Diego respiraba entrecortado. ¿Quiénes son?, preguntó con voz temblorosa. Martín lo miró directo a los ojos, con una intensidad que casi lo quemaba. Son los herederos del pacto, los que han protegido el secreto de los Herrera por décadas. Los mismos que hicieron que todos creyeran que yo estaba muerto. Un golpe fuerte resonó en la puerta del sótano. Alguien gritó desde arriba. Aquí abajo. Traigan linternas. El corazón de Diego latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Martín lo empujó hacia una esquina oscura donde había un hueco en la pared, apenas visible. Rápido, entra ahí. Es un pasadizo viejo. Te llevará a los túneles que salen detrás de la casa. Diego dudó. ¿Y tú? Martín soltó una risa amarga, sin apartar la vista de la puerta. Yo me quedo. Es mi guerra, no la tuya. Diego lo miró con desesperación. No. Tú dijiste que Isabel confió en mí. ¿De qué sirve todo esto si ahora me escondo? El hombre lo tomó de los hombros con fuerza. Diego, tienes que entender. Si ellos te atrapan, usarán tu sangre para justificar el silencio. Eres un Herrera. Ellos necesitan que calles, como tu padre cayó. Ese golpe fue como un cuchillo en el alma de Diego. ¿Mi padre sabía de esto?, preguntó con lágrimas en los ojos. Martín bajó la mirada, apretando los dientes. Sí. No fue un verdugo, pero fue un testigo. Eligió protegerse a sí mismo y a ti. Pero la culpa lo consumió, créeme. La puerta del sótano cedió de un golpe seco. La madera astillada se abrió y una luz amarillenta de linterna se coló en la oscuridad. Ahí están, gritó una voz. Martín empujó a Diego hacia el pasadizo. Corre. Pero Diego, temblando, tomó una decisión que cambió todo. No. Me quedo contigo. Los hombres comenzaron a descender por las escaleras, armados con tubos y cadenas. Eran 3, con los rostros cubiertos por pañuelos. El que lideraba llevaba un anillo dorado con el escudo de los Herrera. Martín dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos y Diego. ¿15 años y siguen siendo perros de la misma familia?, escupió con desprecio. El líder levantó la linterna, iluminando el rostro marcado de Martín. No puede ser, dijo sorprendido. Pensábamos que estabas muerto. Martín sonrió con ironía. Ese fue su error. El choque fue inmediato.
Los intrusos avanzaron con violencia. Martín se lanzó sobre el primero, arrancándole el tubo y golpeándolo con una fuerza salvaje. Diego, aterrado, buscó en el suelo algo para defenderse y encontró un pedazo de madera vieja. Uno de los hombres lo embistió, intentando arrebatarle el diario. «Dámelo, mocoso», rugió. Diego, con un grito de rabia, golpeó al hombre con la madera en la cabeza. El sujeto cayó aturdido al suelo. El sótano era un caos de gritos, golpes y respiraciones agitadas. Martín peleaba como un animal acorralado, sus puños eran pura furia acumulada por años de odio y sobrevivencia. Pero eran demasiados. El líder de los encapuchados logró sujetar a Diego por detrás, apretándole el cuello. «Suelta el diario o lo mato», gritó, apuntando con un cuchillo al pecho del joven. Martín se detuvo, jadeante, con sangre en la ceja. «Déjalo. Esto es conmigo, no con él». El hombre rió con desprecio. «Con él también. Él es un Herrera. Y si no aprendió a callar, aprenderá ahora mismo». Diego forcejeaba, luchando por respirar. Con la vista nublada, alcanzó a murmurar: «Martín, el diario». Martín entendió de inmediato. Levantó el diario y gritó: «Esto es lo que quieren, ¿no? Pues tendrán que matarme para quedárselo». Con un movimiento brusco, arrancó varias páginas y las lanzó al aire. Los papeles se esparcieron como alas blancas en la penumbra, flotando frente a las linternas. Los hombres se distrajeron por un instante, intentando atraparlos. Ese fue el momento que Diego necesitaba. Con todas sus fuerzas, dio un codazo hacia atrás, golpeando el estómago de su captor. El cuchillo cayó al suelo. Martín lo recogió de inmediato y, con un rugido, lo clavó en la mesa de madera, a centímetros del líder, obligándolo a retroceder. El sótano se llenó de papeles volando, de gritos, de jadeos. Pero al final, los intrusos, heridos y aturdidos, retrocedieron hacia las escaleras. «Esto no termina aquí», amenazó el líder, con la respiración agitada. «El silencio de los Herrera seguirá, contigo o sin ti». Y huyeron, desapareciendo en la oscuridad de la casa. El sótano quedó en silencio, con solo los papeles del diario esparcidos por el suelo como fantasmas. Diego cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras Martín lo ayudaba a levantarse. «Estuviste a punto de morir», dijo Martín, con voz ronca. Diego lo miró fijamente, con lágrimas y rabia en los ojos. «Entonces ahora entiendo. No puedo huir. No puedo callar. Si Isabel dejó este diario para mí, es porque soy yo quien debe terminar lo que empezó». Martín asintió, con los ojos húmedos, aunque trataba de ocultarlo. «Entonces prepárate, Diego. Porque lo que viene será peor. Hoy apenas probaste la primera batalla». Diego apretó los papeles arrugados en su mano, con una determinación que nunca había sentido antes. «No tengo miedo. Ellos quisieron que mi padre callara. Pero yo no voy a repetir su error». El silencio se apoderó del lugar otra vez. Pero ya no era un silencio de miedo, sino el preludio de una guerra. Ahora que Diego decidió luchar y Martín volvió del pasado como testigo, los secretos de los Herrera están a punto de salir a la luz. ¿Lograrán sobrevivir y revelar la verdad, o el silencio volverá a tragarlos? La madrugada envolvía la vieja casa en un manto espeso de neblina. Afuera, las luces de la ciudad parecían lejanas, como si ese rincón del barrio existiera en otra dimensión, atrapado en el tiempo. Diego, exhausto pero firme, se sentó en el suelo del sótano, rodeado por las páginas dispersas del diario de Isabel. Cada hoja era un pedazo de la verdad, una voz que había permanecido atrapada entre paredes durante décadas. Martín lo observaba en silencio, con los brazos cruzados, como un guardián cansado. «¿Qué vas a hacer ahora, muchacho?», preguntó finalmente, con la voz ronca. Diego levantó la vista, sus ojos brillando con determinación. «Lo que Isabel quería.
lo que mi padre no pudo. Voy a revelar la verdad. Martín frunció el ceño, como si la decisión le pesara. Eso significa enfrentarte a gente poderosa. Los Herrera no solo tienen dinero. Tienen influencia, aliados en lugares que no imaginas. Si hablas, intentarán destruirte. Diego recogió una página arrugada del suelo y la sostuvo frente a la débil luz de una vela. En ella, Isabel describía con detalle los negocios sucios de su propio padre, y cómo había manipulado vidas enteras para mantener intacto el apellido Herrera. Ya me intentaron destruir esta noche, respondió, con voz firme. Y sigo aquí. El silencio se quebró con un golpe de viento en la ventana. Era como si la propia casa escuchara y aprobara aquella declaración. Al amanecer, Diego salió con el diario en una mochila. Martín lo acompañaba, aunque cada paso parecía un dilema. Tienes que pensar bien en cómo hacerlo, aconsejó. Si lo entregas todo de golpe, podrían tacharlo de invento, quemar pruebas y desaparecer testigos. Diego lo miró de reojo. ¿Y tú? ¿Vas a seguir escondiéndote? Martín apretó la mandíbula. Después de un largo silencio, suspiró. No más. Estoy cansado de ser un fantasma. Horas después, Diego se presentó en una pequeña redacción de periódicos locales. No era un gran medio, pero allí trabajaba Elena Ramírez, una periodista obstinada que había dedicado su vida a exponer corrupciones en la ciudad. La mujer, de cabello recogido y mirada incisiva, hojeó las páginas del diario con creciente asombro. Esto, susurró, esto es dinamita pura. ¿Sabes lo que tienes en las manos? Diego asintió. La historia de cómo los Herrera construyeron su imperio sobre la desgracia de otros. Martín intervino, su voz áspera pero firme. Y no solo eso. Yo soy testigo de lo que aquí se cuenta. Estuve allí. Sobreviví para confirmarlo. Elena lo miró incrédula. Si ustedes hablan, estarán firmando su sentencia. Diego respiró hondo. Entonces que así sea. Prefiero morir diciendo la verdad que vivir escondiendo una mentira. La publicación salió una semana después. El titular estremeció a la ciudad. Los secretos oscuros de los Herrera, confesiones de un diario perdido. Las redes sociales explotaron. El apellido Herrera, sinónimo de prestigio y poder durante generaciones, se convirtió en sinónimo de corrupción y abuso. Viejos aliados empezaron a distanciarse, empresas rompieron contratos, y los herederos, aquellos que habían atacado a Diego en el sótano, comenzaron a ser señalados en público. Pero la reacción también fue brutal. Diego recibió amenazas anónimas, llamadas en la madrugada, mensajes que le advertían que dejara todo o pagaría las consecuencias. Una noche, alguien lanzó una piedra contra la ventana de su casa. El vidrio se hizo añicos. En el pedazo de tela atado a la piedra se leía: el silencio era tu herencia. Lo rompiste. Ahora, el precio será tu vida. Diego se estremeció, pero no dio un paso atrás. El clímax llegó en una conferencia pública, organizada por Elena. Frente a decenas de cámaras y periodistas, Diego subió al escenario con el diario en las manos. Martín estaba a su lado, su sombra firme, su protector y testigo. Diego respiró hondo y comenzó a leer en voz alta. Me llamo Isabel Herrera, y escribo estas palabras porque sé que algún día alguien tendrá el valor de sacarlas a la luz. El auditorio quedó en silencio absoluto. Cada palabra era un disparo al corazón de la familia Herrera. Los secretos de asesinatos encubiertos, de sobornos, de vidas destruidas, se escucharon con eco en aquella sala abarrotada. En la primera fila, varios rostros conocidos de la élite de la ciudad palidecieron. Uno de ellos, el patriarca actual de los Herrera, se levantó furioso, gritando que todo era mentira. Pero era demasiado tarde. Martín dio un paso al frente, levantando la voz. Yo estuve allí. Yo sobreviví. Y si tengo que volver a la tumba para probarlo, lo haré.
la multitud estalló en gritos y flashes de cámaras. La verdad, por fin, estaba fuera. Esa noche, después de la tormenta, Diego volvió a la casa vieja. Subió al ático, donde todo había empezado, y encendió una vela. Se sentó junto a la pared donde había encontrado el diario, como si estuviera frente a Isabel misma. «Lo logré», susurró con lágrimas en los ojos. «Tu voz ya no está encerrada. Ahora el mundo te escucha». Martín se acercó y puso una mano en su hombro. «Lo que hiciste, cambió todo». Diego asintió, mirando la llama vacilante de la vela. «Cambió mi vida. Y cambió el destino de los Herrera». El viento entró por la ventana, apagando la vela. El cuarto quedó en penumbras, pero ya no era un lugar de miedo. Era un lugar de libertad. Con el paso de los meses, las autoridades iniciaron investigaciones formales. Varios miembros de la familia Herrera fueron procesados. La fortuna que habían protegido con tanto celo comenzó a desmoronarse. Diego, aunque marcado por el peligro, encontró en la verdad un nuevo propósito: seguir buscando historias ocultas, voces silenciadas que merecían ser escuchadas. Y cada vez que pasaba frente a la vieja casa, sonreía con gratitud. Porque en esas paredes, entre polvo y silencio, había encontrado no solo un diario, sino el valor para cambiar su destino. El secreto fue revelado, la familia poderosa cayó, Martín cerró su ciclo como sobreviviente, Isabel recuperó su voz desde la tumba y Diego transformó su vida para siempre.